Muy buenos días, estimados amigos. Volvemos con 2/3 por Herbol y Oxígeno.bo. Hemos iniciado el tercer ciclo y lo hacemos con invitados y amigos del programa. Con Marcelo hemos decidido invitar a este programa a dos abogados que tienen visiones jurídicas muy importantes en los últimos años en el país. Uno de ellos ex candidato a senador, Rogelio Maita, y el doctor Gonzalo Mendieta, que es un destacado abogado en el foro. Tenemos ya la suerte de que este es el tercer ciclo. Nuestro público sabe de lo que hablamos. Hablamos de derecho, de política y tratamos de dialogar más que hacer intervenciones de cátedra universitaria. El tema o el pretexto que nos une este día es lo que ha ocurrido en los últimos días en nuestra asamblea, no en nuestra asamblea, en nuestro Tribunal Supremo Electoral en la Plaza Baroa. La definición del 6 de septiembre como fecha de elecciones para que nuestro país salga de la transición y pueda pasar a una etapa, no, algunos dirán de recuperación de la democracia, otros de continuidad de la transición constitucional. El escenario tiene diferentes visiones, pero la pregunta que teníamos era algo que nos decían algunos de los líderes políticos. ¿Ustedes sienten en su corazón que este 6 de septiembre va a haber elecciones? ¿Realmente va a haber elecciones este año? ¿O estamos hablando más bien de un proceso que ha iniciado y el 6 de septiembre es la primera página de un libro que todavía no se sabe cuándo va a terminar con una transición de gobierno? Marcelo. Buen día, Iván, Gonzalo, Rogelio, un gusto estar con ustedes. Así rápidamente nos respondemos la pregunta. Yo creo que sí van a haber elecciones el 6 de septiembre, ¿no? Y ahí en realidad va a comenzar la transición política para el país, a mi juicio. No estamos ahora todavía ni iniciando eso, pero creo que el proceso electoral va a dar inicio realmente a la transición política que vamos a vivir. A ver, les pasamos la pregunta entonces a los amigos, a Gonzalo y a Rogelio. ¿Va a haber elecciones el 6 de septiembre o no? Dale, Rogelio. Bueno, empiezo, Iván, Marcelo, Gonzalo, un saludo igual a la audiencia de Herbol. Coincido con Marcelo, creo que están dadas las condiciones para que se pueda, no solamente las condiciones, exista la necesidad de que en septiembre podamos tener unas elecciones y un nuevo gobierno con una efectividad mínima para poder enfrentar lo que se nos viene, no solamente en el orden político, sino también y fundamentalmente en el orden económico en el país, ¿no? Aunque es también imposible, ¿no? No tener en cuenta la sensación que existe en la población de duda, de que pudiera variar no solo la fecha, sino que pudiera existir una tentación en quienes hoy tienen el gobierno del Ejecutivo para prolongarse en el mandato. Se han dado algunas señales en ese sentido, ese discurso de tratar de que pudiera darse las elecciones recién cuando la pandemia está absolutamente controlada, que eso ocurriría cuando haya vacuna. Y obviamente esa sensación está flotando en el aire, pero las condiciones objetivas parecen indicarnos de que sí, el 6 de septiembre va a haber elecciones. Gracias, Marcelo, Iván, Rogelio. Yo a la edad que tengo he adquirido algunas habilidades, pero no la brujería, y realmente no sé si el 6 habrá elecciones. Yo creo que este afán de fijar fecha por ley nos ha traído un problema que es el de la desconfianza. Porque yo mismo, si digamos los picos de la pandemia, aunque la pandemia, como dice Rogelio, no estuviera resuelta definitivamente para esas fechas, pero si los picos de la pandemia fueran a producirse en un tiempo cercano a las elecciones, no sé quién se animaría a ir de jurado, por ejemplo. Entonces yo creo que las desconfianzas políticas han suscitado esto de tener que fijar la fecha por ley, lo que a mí me parece que debía ser algo que resuelve el tribunal dentro de un rango. Y que con eso yo creo que nadie duda de que el Tribunal Electoral tiene no solo las capacidades en el rubro,
sino además la posibilidad de fijar una fecha que condiga con las necesidades políticas, que son urgentes, pero también con la necesidad de que expresemos y ejerzamos nuestro derecho de voto en condiciones normales. A mí me pareció irresponsable que la Asamblea fije una fecha cuando era obvio hasta el 3 de agosto que la pandemia no iba a pasar. Y me parece inflexible que tengamos esa fecha. Si se produce, ojalá, porque creo que las necesidades políticas nos llevan a que todo este tránsito tenga un desenlace rápido, pero tengo mis temores. Porque, a ver, un poco los escenarios que tenemos en este momento son constitucionales, ¿no? Ahorita tenemos tres acciones de inconstitucionalidad. La de el recurso de nulidad se ha declarado ya improcedente, está archivado. La acción de Carmeneo Ortiz está archivada, pero queda la de Óscar Ortiz, que todavía no debería haber sustracción de competencia ahí, ¿no? Debería ya la nueva ley eliminar esa acción, parece que no es difícil, pero queda la de Camacho, ¿no? El único actor que no ha ingresado en el escenario del Tribunal Electoral. Y la acción de Camacho es para mí interesantísima porque te plantea algo que antes nunca había ocurrido en el país, la intangibilidad de estos derechos políticos. Lo que nos dice Camacho en su recurso es, entre el 3 de mayo y el 6 de septiembre, yo voy a tener alrededor de, algunos dicen 90,000 jóvenes, otros dicen 250,000, pero voy a tener una importante cantidad de personas que no solamente no van a poder votar, no van a poder ser tampoco elegidos, que es un derecho como el de Evo, a ser elegido, que debería ser intangible, y también tengo el hecho de que si tú no votas en una elección, no puedes ser candidato para la próxima. Entonces resulta que les quitas a estos jóvenes el derecho de participar en las elecciones subnacionales, en las municipales, y ahí hay un tema de constitucionalidad fuerte. O sea, sí veo que hay un tema interesante en el planteamiento de Camacho. El segundo planteamiento de Camacho es qué pasa con una persona de 65 años que tiene hipertensión y además tiene diabetes. O sea, tiene la obligación de votar constitucional, es un deber en Bolivia, el voto es obligatorio, no es voluntario. ¿Y qué ocurre con ellos? Si, por ejemplo, como dice Gonzalo, resultan sorteados para ser jurados, además de que no va a poder ser candidato a alcalde, no va a poder ser tampoco acreedor de uno de los bonos del Estado, ni va a poder cobrar ni siquiera un cheque, porque tiene este escenario de obligación de voto constitucional. Yo creo que el planteamiento de Camacho llega a dar cifras de 60,000, 66,000 diabéticos con hipertensión y mayores. Suena muy razonable, o sea, no debería ser obligatorio el voto para ellos. Entonces, ¿qué escenario tiene que hacer el Tribunal Constitucional? Yo ahí veo que el Tribunal Constitucional, y les pregunto, como siguiendo este diálogo, ¿el Tribunal Constitucional podrá decir que es inconstitucional salir de la transición? Porque son buenos argumentos, pero no sé si son buenos argumentos para que se quede la señora Áñez. Entonces son buenos argumentos para los mayores de 18 años y para los hipertensos y diabéticos, pero ¿será una manera de decir la transición que dure indefinidamente? Porque yo me imagino que esa sentencia tendrá pues que resguardar derechos, pero tendrá que insistir también en los derechos de los 6 millones de bolivianos que necesitan conducción y estabilidad. No sé, Marcelo, si quieres seguir con... Sí, seguimos así más o menos la ronda, ¿no? De intervenciones, si quieren. Al elemento jurídico que acabas de poner, yo le pondría un poco el ingrediente político, ¿no? Y ahí creo que ya hay ciertas voces y hay una corriente de opinión pública respecto a el papel del Tribunal Supremo Electoral. Es un papel hasta ahora, creo yo, en el procedimiento del calendario electoral que se ha lanzado, que tenía que haber sido las elecciones el 3 de mayo pasado, un calendario impecable, es decir, no han cometido errores de fondo y de forma, digamos, que uno pueda censurar. El tema que veo yo ahí de fondo ahora, producto de la pandemia que vivimos, es un poco la labor que necesitamos hoy día, una suerte de tribunal electoral que tiene que ser un poco más proactivo, ¿no? Es decir, tiene que demostrar ciertas certezas y herramientas de cara a la población en la medida en la que, en el orden en el que se clarifiquen mejor las cosas. Ustedes recordarán que antes del 3 de mayo habían una serie de observaciones a lo que hacía el Tribunal Electoral, porque de parte de la población y de parte de los actores políticos
había una suerte de presión muy fuerte deberían anular la sigla del MAS, que debería hacer, digamos, ciertas actividades el Tribunal Supremo Electoral, pero todo eso estaba a los candidatos, perdón, también a la presidencia, qué sé yo, todo eso estaba en el calendario electoral. Lo que pasa es que el calendario electoral era un calendario indescifrable, digamos, en términos generales para la población. En términos técnicos estaba bien hecho, pero era un calendario indescifrable. Entonces, creo que la claridad y la contundencia respecto a los mensajes que emane el Tribunal Supremo Electoral va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque además, si la memoria no me falla, ahí, a diferencia de la propuesta del legislativo de hacer las elecciones en agosto, creo que la fecha del 6 de septiembre emana del acuerdo que el Tribunal Electoral impulsa, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que ahí habrá, digamos, un criterio también de parte de ellos, y sería interesante conocer cuál es el criterio que tienen ellos para decir el 3 de septiembre la celebración de las elecciones. Esos elementos a mí me quedan, digamos, flotando ahí en el aire para construir eso que dice Gonzalo, la confianza, ¿no? Es decir, claro, es el 6 de septiembre, ¿no? Sí. Decía Marcelo, complementando, es el 6 de septiembre que se han sumado 34 días al 3 de mayo. Estaba fijado el 3 de mayo, más 34, 6 de septiembre. No hay ley y pareciera que en Bolivia ya hubiera ley, todavía no hay un proyecto. No hay sentencias del Tribunal Constitucional y pareciera que ya todos sabemos qué va a pasar. O sea, por ese lado iba mi provocación de decir, sin sentencias constitucionales ya podemos decidir, ya sabemos qué va a decir el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que eso puede tumbar país, todo, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que en el país estamos más o menos acostumbrados a hacer esto de la ley se supedita a los hechos, no al revés, ¿no? Estamos ya en ese tren desde por lo menos el 2016 en adelante en este país, ¿no? Y termino con esto. Lo último es, al margen o paralelo a el accionar del Tribunal Supremo Electoral frente a nosotros, frente a los ciudadanos, una clase política y una clase política en general que está velando predominantemente por sus intereses, por su propio cálculo electoral, ¿no? Ahí, por un lado, los de Juntos salen a decir, los candidatos principales queremos elecciones lo más pronto posible, otros dirigentes de Juntos salen a decir que no deberíamos hacer elecciones. Camacho, obviamente, porque no tiene las mejores expectativas hoy día, sale a decir que, con esos argumentos que decías, que las elecciones no deberían llevarse a cabo. El señor Carlos Mesa sale a decir que elecciones sí, pero con un gran acuerdo nacional para garantizar gobernabilidad. Y los del MAS están calladitos, esperando, creo yo, de manera más o menos estratégica, a ver qué pasa con las protestas sociales y si eso les redita, digamos, un mayor balance, digamos, positivo electoral. Entonces, hay una clase política, creo, muy desconectada del interés general y, en cambio, muy bien conectada con sus propios intereses partidarios. Paso la palabra. A ver, yo creo que lo que dice Marcelo a propósito de que los hechos subordinan a ratos lo jurídico, es un signo con el cual vamos viviendo durante, efectivamente, casi desde siempre, ¿no? Pero que de una forma superlativa lo podemos ver desde noviembre del año pasado, ¿no? O sea, si a mí me preguntan sobre la legalidad desde la transición, yo les diría que estamos en un estado de no derecho. O sea, la ascensión de Áñez a la presidencia, si seguimos un camino absolutamente de análisis legal, podemos ver que no cumple con las reglas que estaban previstas en la Constitución, en la ley, en los reglamentos de debates ahí en la Asamblea Legislativa, ¿no? Una vicepresidenta no podía llegar a la presidencia. Pero en medio de la necesidad del momento histórico, de la cuestión política, de alguna manera ocurre eso, ¿ya? Y se acepta. O sea, lo acepta la Asamblea, se va aceptando más allá del discurso de golpe de Estado, ¿no? Pero se acepta. Si hacemos un análisis legal, o sea, yo creo que ahí no ha habido legalidad. Si hablamos de la nulidad de las elecciones, o sea,
se puede anular en un criterio legal, se podía anular en un criterio legal unas elecciones a través de un acto de la Asamblea Legislativa. O sea, no. Esa nulidad no implica el ejercicio de jurisdicción, ¿ya? Lo que equivale a decir juzgar, para no entrar en tanto en terminología abogadil, o sea, implica juzgar, y anular implica la juzgar, y para llegar a esa sentencia de anular tenía que escucharse parte y contraparte. Pero no, lo hacemos por ley. Ahí ya no estamos, en mi criterio, en el terreno de lo legal. Y venimos avanzando igual, ¿no? Porque la necesidad política impone que se vayan tomando decisiones que los diferentes actores políticos y la sociedad misma los va aceptando, porque no podemos estar en anarquía y el caos, ¿no? Y ahorita vamos en un momento en el que el 6 de septiembre posiblemente se vaya a dar unas elecciones, pero ahí también en esas elecciones existe una necesidad política. Tenemos un gobierno en este momento que al margen de cómo ha ascendido, prometía muchas cosas y no ha demostrado nada, no ha hecho nada de lo que en su discurso decía, ¿no? Desde la transitoriedad que se ha echado un tacho, ¿ya? Al tacho de la basura y la prolongación que se pretende, ¿ya? Hasta el no a la corrupción, etcétera, etcétera. Es un gobierno que se está deshaciendo, no tiene legitimidad. Y en la sociedad, si vamos a conversar con las personas, como que existe la necesidad de que el gobierno se reconstituya. No digamos por de cualquier tendencia, no digamos en relación a una tendencia, pero sí necesitamos, o sea, en eso constituye la democracia, ¿no? O la idea de democracia que tenemos, es el gobierno que nace de las urnas, y este gobierno que tenemos no ha nacido de las urnas. Además de que probablemente gozaría de cierta legitimidad si hubiese respondido mejor a los retos que le ha impuesto el momento histórico, ¿no? Desde la transición pasando por la pandemia, pero todo ha sido un aplazo absoluto, ¿no? Y entonces, la elección, o sea, al margen de los análisis legales que deban, o sea, de las objeciones legales que puedan existir, se plantea como una necesidad urgente, ¿no? Necesitamos un gobierno legítimo, lo suficiente como para tomar las decisiones graves que va a tener que asumir para poder salir de la debacle económica inminente, de la que por si acaso hay que estar conscientes que a estas alturas el impacto mayor todavía no se avisora, ¿no? O sea, hemos visto que hemos estado en cuarentena más de 2 meses, ¿no? La economía se ha frenado, hemos salido a una cuarentena flexible, digamos ahí. Mucha gente ha salido ya de sus casas a sus negocios, pensando que iba a ocurrir, que iba a retomar la normalidad como los días antes de la cuarentena, pero eso no está ocurriendo así, no va a ocurrir así. O sea, los impactos los vamos a ir viendo en las próximas semanas, ¿no? Hasta un mes probablemente. Ahí vamos a medir la envergadura real de la debacle económica y la necesidad de la asunción de medidas. Y probablemente deban ser medidas inclusive en algún sentido hasta antipopulares. Y la única forma de que pueda llevar un gobierno ese tipo de medidas es con la legitimidad que nace de las urnas. Ahora, la solución, Iván, o los problemas que planteabas, Iván, legales, o sea, en el marco de las necesidades políticas que existen, o sea, se pueden resolver. O sea, y ahí juega un papel importantísimo el Tribunal Supremo Electoral, que no puede estar más respondiendo solamente a las situaciones que se van dando. Tiene que tomar un papel activo, consciente de la responsabilidad histórica que tiene. Además, los miembros del Tribunal Electoral, o sea, que creo que fueron muy valientes en su momento para postular y llegar a ese cargo sabiendo que iban a vivir situaciones complejas. Pero ahora, ese valor tienen que traducirlo en propuestas y conciencia del momento que tenemos, ¿no? O sea, creo que el acuerdo que lograron en términos políticos ha sido parte de ese ser propositivos, pero que tiene que ir más allá. O sea, ok, tenemos el problema de los jóvenes,
que van a cumplir 18 años y tienen el derecho a ser elegidos y electos. Bueno, el Tribunal Electoral nos tiene que dar una solución. Tiene que plantearnos con todo el bagaje de conocimientos, con toda la experticia que tiene, una forma de que no vulneremos esos derechos, ¿no? Que puede haber problemas eventuales de registros, de abrir la posibilidad de que se inscriban nuevas personas, probablemente sí, pero, o sea, ahí se requiere pues la imaginación. Por eso ellos son los expertos, por eso ahí tenemos un órgano del Estado íntegro, con presupuesto, con personas sabidas e inteligentes, y queda el reto. Tienen que estar conscientes del momento histórico. No pueden prolongar, ¿ya? La incertidumbre y la debilidad de un gobierno que parece que se va a ir agudizando según pase el tiempo. Y no nos olvidemos, un gobierno deslegitimado, o sea, se refugia en la violencia y en la fuerza. Y eso creo que es lo que nadie quiere. Gracias, Rogelio. Si me permites, Gonzalo, vamos a una pausa con nuestros amigos de Herbol, la primera pausa del programa, y retomamos contigo, por favor. Amigos, volvemos de la pausa comercial que teníamos. Adelante, por favor, comenzamos con Gonzalo. Gracias, Iván. Voy a tomar la provocación que haces para no dejarla pasar con los condimentos que han puesto tanto Marcelo como Rogelio. Hace unas 2 semanas vi una conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, que tiene la coincidencia con 3 de nosotros de ser abogado, pero viene con ese aprendizaje que los abogados solían tener más antes que ahora de la política. Y él decía que en las clases que daba Luis Jiménez de Azúa, un republicano exiliado y famoso aquí, penalista también entre nosotros, decía en sus clases en Buenos Aires que la jurisprudencia es el conjunto de errores que siguen ciegamente jueces y abogados. Y yo, la verdad es que cuando me pongo en el asiento de los magistrados que tienen que comenzar a hacer piruetas para resolver la crisis política, creo que no es su lugar, ni es el foro ese en el que deberían resolverse estas cuestiones. Yo creo que esa es una inflexibilidad que hemos provocado deliberadamente, precisamente por una falta de, creo que el mínimo sentido de observación de cómo funciona la política en Bolivia. Yo recuerdo salidas parecidas a las que Rogelio destacaba como, digamos, poco asociadas al más puro derecho, como las presidencias interinas de Guevara y de Gayler, o la candidatura de Jaime Paz a la presidencia después de haber sido vicepresidente, porque en ese momento habían 2 posibilidades que hoy día el marco constitucional no reconoce, y a mi juicio de modo erróneo. En ese momento, por un lado, habían las leyes interpretativas, que eran un modo de abrir la caja cuando no podías abrirla. Yo, cuando terminé de estudiar Derecho, me preguntaba cuál era la utilidad de ese artículo. Decía, ¿cómo puede el legislativo interpretar la Constitución porque tenga 2/3? Me parecía absurdo, pero cuanto más viejo me hago, veo que había una sabiduría. Y la otra era que, por ejemplo, se habilitó la candidatura de Jaime Paz porque en ese tiempo no había una inconstitucionalidad erga omnes contra todos. Y entonces la inconstitucionalidad se aplicaba solo al caso. Entonces, el único que podía demandar la inconstitucionalidad probablemente era Jaime Paz, paradójicamente, en ese sistema legal. Entonces, yo diría, estamos encargando tareas que no son tareas de resolución jurídica, y siguiendo a Fernández y a Jiménez de Azúa, es probable que podamos cualquiera de nosotros construir una teoría para justificar al final cualquier salida. Pero me parece que el aprendizaje es, necesitamos abrir instancias que reflejen el hábito casi parlamentario que tiene nuestra democracia, la democracia boliviana, y que hay un momento en que algunas cosas tienen que transarse de modo parlamentario, y es como existimos. La segunda cosa es que yo creo que desde el punto de vista legal, si uno quisiera, digamos, apegarse a la letra y a los derechos, es difícil encontrar un argumento como para decir que no pueden votar los que cumplan 18 años antes de la elección. Creo que el tribunal ya estaba cercano a discutir eso, o por lo menos a encontrarle la vuelta con el principio de preclusión, que fue explícitamente contenido en la carta del tribunal o en el discurso que le escuché a su presidente, que es un modo, digamos, de encontrarle la vuelta, pero digamos, si estamos para aplicar lógica jurídica, uno podría llegar a preguntarse, bueno, ¿y cómo se sale de esa? Y quizás
se sale hablando de la necesidad política, etcétera, pero creo que, como digo, Rodríguez Belcé ha venido hablando de que este es un momento constituyente y yo creo que tiene razón. Sí, con eso no quiere decir que ahorita tenemos que hacer una constituyente, pero sí tienes razón que estamos en el fondo forjando el nuevo ciclo de los siguientes 20 años. Y para forjar ese ciclo yo creo que es imprescindible que los abogados dejemos de hacer algo que, por ejemplo, la Constitución actual arrastra y que es fruto de la moda de los años 90, que incorporó Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, de un modo casi calcado. Desde Centroamérica para abajo, si uno ve las reformas constitucionales, son igualitas, sin aclimatarlas, porque yo no digo que uno no pueda, como decía Tocqueville, examinar legislaciones y copiar principios, pero adecuados a la personalidad propia. Y yo creo que acá lo que hemos hecho es inflexibilidad, una inflexibilidad que llega ahora a que si hubiera una sucesión presidencial no puede llegar al presidente de la Suprema cuando ha sido el modo habitual de resolver las crisis políticas en Bolivia. El caso de Rodríguez Belcé es uno, pero yo recuerdo un caso mucho más virulento que es el de Monje Gutiérrez, presidente de la Corte de la Paz, y creo que no muy constitucional la sucesión en ese caso cuando fue colgado Villarroel, pero que fue el modo habitual boliviano. Entonces yo diría, hay acá razones de derecho que yo no sé cómo caminan la cuerda floja los magistrados para resolverlas y me pongo empático con esa terrible labor. Y hay una labor política que es, ok, o sea, si es las leyes las que deben parecerse a la República y no la República a las leyes, encuentro sentido a lo que dice Marcelo. Tenemos que dejar de confeccionar un traje a medida y encontrarle las razones para confeccionar el traje, y creo que explicitar que en momentos de crisis Bolivia tiene una resolución parlamentaria a la que debe llegar. Claro, y ese es un poco el escenario, y un poco retomando todo lo que han dicho. El Tribunal Constitucional en Sucre está conformado por 9 magistrados, la mayoría se obtiene por 5. 5 magistrados podrían definir la historia de este país, podrían definir que no es posible quitarle el derecho a un jovencito de 18 años o a 90,000 jovencitos, y por lo tanto se tiene que reordenar el padrón electoral y hacer elecciones dentro de un año. Podrían decir que la pandemia y el riesgo de contraer COVID-19 es tan alto, porque lo es una enfermedad contagiosa que no tiene vacuna, y la señora Áñez debe seguir gobernando hasta que termine en encontrarse una vacuna. En teoría pueden hacerlo. El Tribunal Constitucional puede hacer una interpretación progresiva de los derechos humanos y amparar, es un poder contramayoritario justamente, ¿no? Bastaría que haya un derecho de un ciudadano para que ellos lo protejan en resguardo de ese ciudadano y no de los 6 millones de habitantes. Siempre hay las reglas de ponderación, de argumentación, la filosofía jurídica y todo este debate, pero han planteado ese gran debate entre los jurídicos. Yo creo mucho en la Constitución y el rol de los jueces, y esta visión más política que le han dado al problema. Probablemente los 5 magistrados no quieran tomar ese costo político en sus cabezas, y por lo tanto ahí también vamos a tener otro problema, el que planteaban con claridad. Darles a los jueces resolver problemas políticos nos lleva a situaciones injustas. Pongo un siguiente punto en este momento del debate, porque me parece que es uno de los críticos a los que está apostando mucho la clase política boliviana. Un ciudadano, un voto, voto rural, voto urbano. ¿Cómo está esto del Senado y los diputados y la posibilidad de cambiar la ley 421? Para iniciar el tema, la ley 421 es una ley de desarrollo de nuestra Constitución, y esta ley lo que hace es dar una serie de criterios. Por ejemplo, que después de un censo nacional, el próximo censo debiera ser el 2022, se distribuye a los diputados, a los 130 diputados, en base a criterios territoriales, de equidad y de población. No dice estrictamente población en nuestra Constitución. Y es tan así que ahora tenemos 7 diputados de circunscripción indígena especial que se eligen por menos de 1,000 votos en algunos de los casos. El promedio es 160,000 votos, y es un tema estructural que debiéramos resolver en base a las reglas de la Constitución y la ley. Es decir, tener censo el 2022 y luego pasar a discutir en el Parlamento quiénes pierden diputados. Y ahí he visto en los partidos y los amigos que tengo en los partidos que ya no es un tema partidario, es un tema regional. O sea, decirle a Potosí que va a perder 4 diputados, a Pando que se va a quedar con 1, a Tarija que va a tener 3 y a Oruro que probablemente llegue a tener 2 en beneficio de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz,
suena muy duro para los diputados y senadores y magistrados ahora que aprueben esas salidas para sus respectivos departamentos. Ese sí parece ser un lío que puede generar una convulsión como el colgamiento de Villarroel. Si hiciera esa decisión en el Tribunal Constitucional tiene en este momento 2 casos sobre la temática, y el tribunal le ordenara al Parlamento que distribuya a los parlamentarios, como piden muchos, un ciudadano, un voto, que no es real por el sistema y por una serie de factores, ¿qué pasaría en el país? Una sentencia de esas características realmente haría que vayamos a elecciones después del censo del 2022. No sé cómo tú ves esa parte, Marcelo, del próximo 6 de septiembre, o ya es algo descartado. Sí, a ver, para ir cerrando la anterior parte de lo que comentábamos, creo que hoy día, de manera particular, en el caso nuestro, vivimos un momento teórico de la democracia. Con esto quiero decir lo siguiente, es decir, igual estoy de acuerdo en no judicializar la política, por una razón fundamental. El problema que atravesamos en el país es un problema de crisis política. No es crisis judicial, es crisis política devenida desde el año pasado, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Como es crisis política, esto tiene que resolverse, creo yo, entre los actores políticos mismos inmiscuidos, es decir, entre la clase política que hoy día está presente, pues, en el país, ¿no? Esto me parece que es vital y es muy importante porque en la medida en la que la crisis política no se resuelva por medio o a través de los actores políticos, llevarlo eso a un terreno judicial, como decía también Gonzalo, creo que va a ser un poco de alguna forma contraproducente a nosotros mismos, es decir, no va a terminar por resolver el asunto, no vamos a terminar por resolver nuestros dilemas y nuestros problemas, ¿no? El segundo elemento ahí, con el tema de la distribución de los escaños que así es mención. Creo que aquí hay un tema que de fondo es bien importante entender. Es el asunto de la distribución de los escaños tiene que ver más bien con una orientación más técnica. No voy a ser muy técnico, solamente voy a decir que hay una necesidad de distribuirla, pero en función de ciertas características que tienen que ver con lo poblacional, por lo menos por ahora. En adelante yo creo que podemos seguir discutiendo todavía más eso, pero esta determinación de un ciudadano, un voto, creo que no está puesta en duda, ¿no? O sea, ¿te parece que tengamos que ir a cambiar todo el mapa y los 130 diputados se distribuyan quitándole representación a Pando, a Tarija y a los demás departamentos? No vas a poder visitar 6 departamentos, Marcelo, de pronto. No creo que sea eso, porque, a ver, si tocamos esto, no estamos hablando solamente de una fractura, de una fractura regional, estamos hablando también ahora de una fractura socioeconómica, porque se distribuyen escaños a partir de también criterios de desigualdad social, ¿no es cierto? El índice de desarrollo humano. Se distribuyen escaños también a partir de criterios poblacionales y mayores. Pero el criterio de Carmeneva González y de los que han postulado esto como Humberto Bacaflor es que dividas la cantidad de votantes entre los escaños, los 130, y ese factor sea el que te diga la cantidad de diputados que tiene cada departamento. No va a ocurrir porque otra vez, y termino, digamos, un poco con el último criterio, la última fractura que está presente en la distribución de escaños, es la fractura étnica, es la división étnica, porque hay 7 diputados de circunscripciones especiales indígena originarias campesinas. Hay 2 departamentos que no tienen representación indígena originaria campesina porque no tienen minoría indígena, esos son Potosí y Chuquisaca, el resto sí lo tienen. Entonces, creo que realmente es un debate en el cual se han empezado a enfrascar ciertos actores que lo único que quieren es un poco, más bien, creo, propender más a la desinformación, que en realidad un poco a potenciar ciertos criterios que deberían ayudarnos para resolver el problema político de fondo, ¿no? Hay que decir otra vez a la población, y con esto termino, que esta idea de un ciudadano, un voto, no se toca en absoluto para la elección del presidente. Donde se pueden generar ciertas discusiones es básicamente la distribución de escaños para diputados, y para diputados uninominales todavía, ni siquiera para los plurinominales. Entonces, hay que tenerlo por eso, con esa claridad meridiana, sin explicar ahorita en términos técnicos cómo va el asunto, pero
Yo creo que es un debate que más bien propende más a la desinformación. Rogelio. A ver, yo primero un apunte antes de entrar en este tema de los escaños y la votación, ¿no? Creo que en el sistema de justicia, o sea, no hay que tenerle miedo que pueda resolver cualquier tipo de controversias. Es más, debiera hacerlo, ¿ya? Se dice que el proceso judicial es el sustituto civilizado de la guerra, pues. ¿Ya? Y la verdad, yo prefiero que haya 1000 juicios, ¿ya? En los que se batalle legalmente y con argumentos, ¿ya? A que haya guerras en las calles, ¿no? Y eventualmente hasta guerra civil. O sea, el problema que tenemos ahora es que eso funciona probablemente en otras sociedades que tienen una institucionalidad fuerte. En nuestro país, la institucionalidad boliviana y la institucionalidad de justicia en particular es terriblemente débil. Pero en este momento, o sea, ya volviendo al tema de esta ronda, no parece que se está judicializándose la política. Yo no lo veo así en estas acciones, ¿no? Sino veo más bien acciones políticas con objetivo político, ¿ya? Que están utilizando, ¿ya? El escenario jurídico, ¿ya? Y hay que ver quién pretende qué cosas, ¿no? Y qué es lo que pretende con esas acciones, ¿no? O sea, quién está lanzando la idea, ¿ya? Para ser más ordenado y cuál es la intención que parece estar detrás de esa acción. O sea, por ejemplo, Camacho, ¿ya? Acciona ante el Tribunal Constitucional y de repente parece ser el paladín de la votación de la gente joven, ¿ya? ¿Será que es tan importante para él? ¿Será que todos los jóvenes van a ir a votar por Camacho por eso, no? Parece no ser eso, ¿no? Lo que Camacho parece buscar ahí es patear la mesa, ¿ya? Y es más, inclusive irse a una nueva convocatoria de un nuevo proceso electoral que le permita quedar mejor acomodado. Ahí eventualmente tal vez pueda reconfigurarse, persuadir a Áñez y compañía de que no tienen opción, de que ya han sido muy desgastados y bueno, generar otras alianzas que le permitan una mejor perspectiva electoral. O sea, no hay tanto esa situación de esa intencionalidad así de resguardar los derechos. Yo no creo en esas buenas intenciones de ellos, ¿ya? Cuando hablamos de, aquí y ahí también, ¿no? O sea, del debate y cómo se va lanzando la idea, ¿no? De que un hombre, un voto, ¿ya? Como que en este momento esa no fuese la realidad. Y la verdad que en Bolivia todas las personas votamos y nuestro voto vale por sí mismo. O sea, cada voto, cada hombre es un voto. Esa es la realidad, pero nos están lanzando la percepción de que no fuera así, ¿ya? Y para ponerlo claro, los votos de potosinos, venianos, paseños, vale igual cuando vamos a votar por presidente, ¿ya? Y son determinantes, ¿ya? Pues se puede ganar por 50 votos más uno, ¿no? Así es, pues porque un voto, un hombre, un voto, así es la cosa, así es la ecuación. Lo que nos están planteando, digamos, es el tema, en el caso de las diputaciones, ¿ya? De que diputados de determinadas regiones pudieran, ¿ya? Llegar a ser elegidos con un universo menor de votantes, ¿ya? Al de otras regiones. ¿Qué sé yo? Un diputado uninominal de La Paz que sea elegido por 10,000 y uno de ahí del norte de La Paz también que sea no elegido por 10,000 votos, sino que sea por 5,000, ¿ya? Pero si se quiere, esa arquitectura se ha construido para que se tenga equidad en la representación regional. Para que, si no, todos los diputados serían simplemente de las grandes poblaciones urbanas. Y eso es antidemocrático, ¿ya? Bueno, eventualmente, probablemente, en términos técnicos, un censo nos pudiera dar mejor idea y podríamos reconstruir esa arquitectura o ajustarla en términos de equidad. Eso se podría hacer, no hay problema. Pero, ¿quién propone esta idea y por qué lo propone? ¿Ya?
¿Qué están buscando a través de proponer esta idea y de lanzarnos ahí como la imagen de que sería injusto nuestro sistema electoral, porque no es un hombre un voto, ¿ya? Porque habría privilegio de lo rural, ¿ya? Nos están colocando problemas que de repente tienden a inviabilizar la posibilidad de una elección pronta. ¿Ya? Hay intereses, ¿ya?, que pretenden prorrogar el gobierno actual, ¿ya?, o, en el caso de Camacho, buscar un mejor acomodo en un nuevo proceso electoral. Entonces, ahí sigue la pugna política, pero al margen de estas organizaciones partidarias o con disfraz de organización de otro carácter, inclusive cívico, que van lanzando ideas, tienen que hacerlo con mucho cuidado, porque la pugna política, ¿ya?, en nuestro país desemboca en las calles. Lo ha hecho en octubre, noviembre del año pasado, ¿no? Y en este momento, si se juega mucho a eso, se exacerban mucho los ánimos, podemos terminar en escenarios que no queremos, que nadie que respete los derechos humanos y la vida quiere. O sea, se utilizan muy fácil esas banderas, ¿no? En lo cortito, ¿no? En lo cortito se ha hablado del tema de las autonomías en el proceso electoral como una cuña para poder frenar el proceso constituyente último que hemos vivido, ¿no? El tema de la sede y el traslado de la sede del gobierno de La Paz a Chuquisaca, a Sucre, ¿no? O sea, son argumentos que los políticos utilizan, no precisamente con esa verdadera intención. Cuando ya pasa la coyuntura, o sea, se deshacen de sus argumentos. Inclusive, La Paz ha seguido una guerra federal, ¿no? Que sabemos que cuando se ha ganado la guerra ni ha habido federalismo allá por el 1900, ¿no? O sea, se tiene que tener mucho cuidado con estos argumentos. Y las autoridades, en términos generales de la justicia, ejecutivo, políticos, tienen que tener cuidado para no orillarnos a escenarios de confrontación y de violencia. Estimado Gonzalo. Iván, a ver, yo diría, para ponerle broche al punto anterior, yo, digamos, no tengo esa confianza en las habilidades de nuestra rama profesional como para resolver tantas cosas, sobre todo porque creo que hay que entregar encargos que la gente pueda cumplir. Es decir, y pongo un ejemplo, el Tribunal Constitucional podía declarar inconstitucional la ley que ha habilitado esta transición cuando ya todas las fuerzas estaban de acuerdo, políticas incluso en el Congreso, votada por unanimidad. Yo creo que no, aunque tuviera la competencia. Y recuerdo, para poner un ejemplo de la historia, que a final de los años 90 el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de la posibilidad de la constituyente bajo la Constitución, y en los años 2000 después sí. O sea que eso muestra a qué grado estamos disfrazando una salida con argumentos legales, pero que en realidad tiene su base en la legitimidad política. Y yo lo que quisiera es restaurar los ámbitos de discusión real, para que no tengamos que inventar disfraces. Dicho esto, voy al tema de la subrepresentación. Para mí han sido muy esclarecedores dos artículos, uno de Marcelo y uno de un estudioso a quien no conozco más que por el artículo escrito, Eduardo Leaño, publicado en Brújula Digital. Yo creo que si la discusión es que vamos a extremo, o sea, no hay una persona, un voto, o hay, si la discusión es, digamos así, cualitativa, me parece que es un absurdo, y el propio Leaño lo dice, Marcelo ha repetido hace poco los argumentos de su artículo en esta charla, pero creo que o sea, la pregunta es, primero, separar el tema departamental. Hay una gran tradición histórica de darles una representación básica a ciertos departamentos, que de otro modo, es el caso de Pando, probablemente no alcanzarían ni un escaño. Esa es una tradición que yo creo que romperla tendría consecuencias gravísimas y digamos, creo que en otros tiempos
el año 2005 fue motivo de una grave discusión, digamos, resuelta por decreto supremo. No creo que esa sea la discusión, porque esa es una discusión relativamente aceptada. Creo que la otra discusión es la subrepresentación urbana frente a la rural. Leaño encuentra y dice claramente, si nos vamos a los argumentos de Eva González y del CONADE, están equivocados. Pero si nos vamos a comparar lo que pasa entre las circunscripciones rurales y urbanas, vamos a hallar una subrepresentación urbana del 13%. Yo creo que parte de esos elementos fueron introducidos en la Ley 421 del 2013. Y a mi modo de ver, lo digo abiertamente, no de forma ingenua, porque está claro que el gobierno en ese momento tenía y tiene el MAS una representación mayor rural. Yo no creo que sea algo que elimina el voto urbano o lleva al 70-30, que algunos dicen, no. Pero creo que de eso sí se puede discutir, independientemente de que esos argumentos sean traídos a la mesa por gente que probablemente pueda no tener ningún interés en tratar el tema, sino en tener un objetivo. Pero creo que el deber de gente como la que estamos acá es, bueno, discutir las cosas de fondo para permitirle al país una discusión mínimamente alejada de que, como todo tiene un vocero y finalmente el vocero tiene una ideología, entonces está descalificado porque tiene una ideología, y retornar un poco a la discusión de contenidos. Yo creo que el 2013 quitarle al Tribunal Electoral la definición de circunscripciones para atarla por ley no fue una decisión correcta, porque lo correcto es que tengamos un árbitro y el árbitro pueda definir estas cosas que además son cosas de su pericia. Y a mi juicio, hacer esas inclinaciones, sobre todo con una previsión de un resultado inclinado en el balance congresal, tiene defectos que después no pueden resolverse. A mi modo de ver, tanto como en el otro tema, es mejor que actuemos sin disfraces y podamos tener una discusión franca. Esto no es el problema de que no existe una persona, un voto, pero sí hay un problema de sobre y de subrepresentación. Clarísimo. En todo caso, queríamos conducir así el diálogo. Hay un tema del Tribunal Constitucional, hay un tema de las circunscripciones, y creo que hay un tercer tema que vamos a ver en el último bloque, que es el tema de la salud, la pandemia y lo que ha estado diciendo el mundo sobre esta temática. Pasamos a la segunda y última pausa del programa y luego retomamos con nuestro último bloque. Último bloque. Buenos días a los oyentes de Herbol. Volvemos a retomar el último bloque de este programa de si va a haber elecciones el 6 de septiembre. Quizás la pregunta de Gonzalo de quiénes van a ir de jurados en un ámbito de realidad significaría que pocos van a ir, pero hay población que no tiene un riesgo significativo de acuerdo a lo que sabemos de esta enfermedad. Mientras más joven seas, tienes mejores condiciones de salir adelante. Probablemente la ley podría definir que los jurados sean ellos. Más allá de eso, tenemos ya una enfermedad, una pandemia de la que estamos aprendiendo. No sabemos por qué Portugal tiene mejores resultados que España en su momento, por qué Milán ha tenido el resultado que ha tenido y Nápoles no, y tampoco sabemos qué es lo que está pasando exactamente con Estados Unidos y Brasil, México, y las políticas que han asumido, y esto que en algún momento ya lo hablábamos con Rogelio del negacionismo. ¿Existe esta enfermedad? Algún político de alto vuelo me decía, yo no conozco en el alto ningún enfermo de COVID, y porque no lo conozca significa que no existe la enfermedad. Creo que hay una realidad urgente de evaluar los derechos de votación, de elección, en relación a los derechos que tenemos a la vida, a la salud, pero ese discurso de buenas intenciones no sé si llega a agotar el tema, porque definitivamente hay en este momento la posibilidad de una crisis económica muy grande, y en tanto no tengamos elecciones, la incertidumbre va a hacer que la crisis sea mayor y dure más tiempo. Quizás un gobierno con mayor legitimidad pueda retomar este debate. La realidad es que todos los partidos quieren elecciones este año, y solo había la duda si era el 3 de mayo o el 31 de diciembre. Se ha fijado el 6 de septiembre. Eso no significa que el 6 de septiembre no va a haber enfermedad y no va a haber esta situación de crisis, pero yo quiero enfocar este punto como con la experiencia de ustedes desde lo internacional. ¿Ustedes ven que Trump suspenda las elecciones de Estados Unidos por la pandemia? ¿O cómo iría el tema en Chile? Pues en Chile también tiene una asamblea constituyente pendiente y tiene que haber
votación este año. Hay recomendaciones electorales que dicen que se puede llevar adelante la elección con medidas sanitarias suficientes. ¿Cómo lo ves, Marcelo? ¿Vamos a tener realmente un problema crítico? Lo planteaba ya Gonzalo en su momento. Si resulta que tenemos las cifras del Beni en La Paz en septiembre, ¿habrá elecciones? A ver, lo que pasa es que muy similar a pandemias mundiales previas que hemos tenido en la historia universal, la incertidumbre es lo que domina, digamos, el escenario hoy día en general, ¿no? Y la incertidumbre está muy ligada, muy unida al miedo. Entonces, en ese escenario brotan, pues, los rasgos más supersticiosos y más, la vena más frágil de los seres humanos, ¿no? Entonces, si a ese escenario de incertidumbre, miedo y superstición le vas a unir ahora aquello que nosotros estamos viviendo, que es una crisis política irresuelta, entonces tienes un marco general que es muy complicado porque si bien hace rato hablábamos de que llevar adelante o resolver la crisis política depende de los actores políticos, depende de la clase política, el hecho de que llevemos ahora un proceso electoral y de que tomemos en cuenta la pandemia ya no depende solamente de los actores políticos, sino yo creo que ahí depende en gran medida de dos aspectos que son, para mí, responsabilidad mucho más inmediata en quién está gobernando hoy día. Y lo veo un poco con lo que pasa o lo que está ocurriendo en otros contextos también a nivel global. El primer elemento es el tema de la prevención, ¿no? Ya hemos ido viendo, y de hecho a nosotros nos ha tocado vivir la pandemia por lo menos con 2 meses de diferencia en el tiempo, ¿no? Hasta que llegó a Bolivia. Hasta eso, otros países ya lo han estado viviendo y, por ejemplo, la experiencia italiana es la experiencia en la cual no se ha tomado la medida de la prevención que en su momento se puede traducir como la cuarentena rígida. Portugal sí. Portugal cierra fronteras y acomete cuarentena rígida desde el primer momento en que tiene, digamos, un infectado. Italia no hace esto. Lo traduzco por eso, la medida de prevención en términos de la pandemia mundial hoy día era la cuarentena rígida. Pues bien, una vez que llega la cuarentena rígida y acometes esa medida de prevención, la siguiente medida es el tema de la contención de la enfermedad. La contención de la enfermedad no es sostener una cuarentena rígida al infinito en el tiempo. La contención de la enfermedad para mí es cómo aprovechas el tiempo de la cuarentena rígida para potenciar el sistema de salud y para acometer ciertas medidas, además, medidas que estén de alguna forma interrelacionadas con los otros niveles subnacionales, ¿no? Con las gobernaciones y con las alcaldías. Creo que estos dos elementos no se han llevado adelante de forma responsable por el gobierno hoy día, en el caso nuestro. Me remito a 2 ejemplos solamente. Cuando brota el primer caso en Oruro, la gobernación y la alcaldía de Oruro deciden suspender las actividades escolares sin fecha de apertura nueva. La suspenden. El ministro de Educación, el señor Cárdenas, sale a decir ese mismo día en la tarde que no estaba de acuerdo y que eso era ilegal, que no podían suspender las clases. Ya había un nivel en el que uno podía notar que no había coordinación entre el nivel nacional y el nivel subnacional. Lo mismo pasa con la gobernación de Cochabamba, lo mismo pasa con Santa Cruz. Hay niveles de descoordinación que son muy complejos, creo yo, que van desde el hecho de que son oposición política al gobierno hasta el hecho de que son parte de su propio partido, pero son otra ala dentro de su propio partido y juegan a unos intereses específicos, ¿no? El segundo ejemplo es el que tiene que ver con todo el tema de qué has hecho durante este tiempo para contener la enfermedad. Y lo que hemos cosechado a día de hoy como qué se ha hecho para contener la enfermedad, para mi gusto es básicamente más bien restringir libertades democráticas y poner sobre la mesa, digamos, poner con más fuerza, con más ahínco sobre la mesa,
el tema de que la crisis sanitaria es sinónimo de seguridad nacional y luego, por tanto, se tienen que restringir libertades democráticas y lo que se tiene que hacer es establecer una lógica de securitización nacional en la que se potencian más fuerzas armadas y policías y no se potencia más bien a quienes van a atender en realidad el tema de la pandemia sanitaria, ¿no? O sea, hay estas distorsiones que nos lleva al escenario en el que estamos hoy día. Y ese escenario que se traduce de nuevo en esto de incertidumbre y miedo. Porque ya no es el hecho de que porque van a ser las elecciones el 6 de septiembre, no podemos ir a votar. No es que no podemos ir a votar porque por ese tema solamente, sino es porque hay detrás de todo esto, desde por lo menos enero de este año hasta el día de hoy, una serie de acciones que tienen mucho que ver más bien con un plano más bien más crítico de lo que está pasando. Por eso para mí la idea final es la salud no es excluyente con la democracia. Más bien, en un momento tan fuerte como este, deberíamos haber acometido más medidas que propendan más a abrir el debate democrático y no más bien a limitar esto, porque lo que estamos ocasionando es dar carta blanca para que actitudes como las del ministro de Gobierno transgredan incluso los niveles racionales, si quieres, del ejercicio mismo de la política en un buen sentido de la palabra, ¿no? Gracias, Marcelo. Estimado Rogelio, tú eres el que me has contado el tema del negacionismo. Partiendo de lo de tu pregunta, ¿no? De Estados Unidos, ¿sí? Yo calculo que en Estados Unidos sí va a haber elecciones en noviembre. Sí va, porque están ellos viviendo en este momento también su grave crisis, ¿no? Política, muy compleja, inclusive se puede decir en una guerra civil de baja intensidad, ¿ya? Con una polarización terrible, ¿ya? Y bueno, las elecciones también pueden servirles como una salida política circunstancial porque el problema de los Estados Unidos es mucho más grave, no se va a resolver con una elección, tienen temas estructurales graves, pendientes, ¿no? Y en mi opinión, digamos, no tienen los líderes necesarios para enfrentar este momento en la historia global, digamos, ¿no? Y tanto así que en los últimos días han seguido las primarias, ¿no? Tanto demócratas como republicanos han seguido realizando sus procesos electorales primarios, ¿no? O sea, han pasado tal vez con un perfil más bajito por todo el tema de las protestas que han existido, por lo que la gente está en las calles ahí contra el racismo. Pero se han venido realizando. Tanto así que ahorita ya formalmente Biden ya se puede declarar el candidato demócrata y por el otro lado Trump, ¿no? En nuestra realidad, el tema de si la pandemia puede ser un factor para que no haya elecciones, creo que es una carta que podría jugarse, ¿no? Que podría jugarse en función de el temor al cual se pueda inducir a la gente para que no haya participación, tanto como jurados como electores, ¿no? O sea, puede quererse llevar el agua, digamos, en ese sentido, pero por intereses que no son precisamente democráticos, porque ya lo apuntaba, ¿no? En una ronda anterior, hay intereses de gente que quiere prorrogarse en el gobierno para poder encontrar probablemente en un tiempo un escenario que considero, no deben creer que pueden tener mucho más favorable, ¿no? O simplemente tener más tiempo para seguir haciendo cosas así terriblemente malas como el tema de la compra de respiradores, pues que han ido saliendo en el último tiempo y seguro van a seguir saliendo en el futuro, al menos es lo que yo percibo, ¿no? Ahora, no obstante eso,
no obstante eso, creo que la población, según van pasando los días, está de alguna manera perdiéndole entre el miedo al COVID en medio también de la necesidad, salvo los lugares donde sí hay un colapso grave como en Trinidad, ¿no? Y en otras regiones del país muy focalizadas, en lugares como La Paz, El Alto y otras, o sea, la gente le va perdiendo el miedo y va de alguna manera acostumbrándose a lo que llaman, a lo que les gusta llamar como la nueva normalidad, ¿no? Y creo que en ese marco de la nueva normalidad, buenos sectores de nuestra gente va a participar del proceso electoral. Es más, no solamente va a participar, va a exigir que se dé ese momento de la votación para tener un gobierno legítimo. Y bueno, ahí quiero hacer un apunto más que me quedaba en función de lo que Marcelo decía y lo que no había hecho el gobierno, tanto para responder a la pandemia, ¿no? Y a mí me queda ahí una carta un elemento que no sé si el gobierno lo hizo por ineptitud o por mala intención, que es el tema de los flujos de información, ¿no? Es interesante poder ver los datos de México y cómo ha encarado la información en relación a la población, ¿no? Su campaña de la sana distancia, por un lado, y luego información transparente hacia la población de cómo estaba evolucionando la pandemia en el territorio mexicano, ¿no? O sea, al extremo que todas las tardes, noches tenían ahí la principal autoridad de salud en esos temas, Hugo López-Gatell, ¿ya? Dando una conferencia de prensa larga, o sea, explicando primero y luego en conferencia de prensa respondiendo las preguntas de la gente. Y eso en vivo, en diferentes plataformas digitales, televisión, en vivo, ¿no? De tal forma que la gente sabía cómo estaba evolucionando la curva, cómo era así la ecuación que veía y la previsibilidad de cómo iba a crecer y eventualmente alcanzar el pico y luego decrecer, ¿no? Creo que eso ha sido eso le da relativa tranquilidad a la gente y eso se evidencia en que, contrariamente a lo que en muchos lugares pasa, que la aprobación presidencial ha bajado, como en el caso de Trump, estrepitosamente en relación a López Obrador, ha subido, ¿no? La gente se siente relativamente segura, ¿no? Con ese acceso a la información. Páginas web en las que uno puede encontrar la información digamos, de su municipio, ¿ya? ¿Ya? Aquí no tenemos eso. Aquí es un signo de interrogación total que nos dicen que el pico de la pandemia se viene y va a ser tanto, y nos decían que iba a ser antes, o sea, pero no hay información científica que ha sido digerida para presentarla a la gente. ¿Y qué te permite eso? ¿Qué permite la falta de información? Permite que se pueda manipular, ¿ya? Y en la manipulación, obviamente, jugar la carta del miedo. Y con el miedo que se mete y demás puede ser un elemento que sí pueda incidir en la participación de la gente en un eventual proceso electoral. Personalmente, creo que más allá de los lugares en los que hay picos de la enfermedad, o sea, vamos a ir regresando poco a poco a esa nueva normalidad y que la gente va a estar predispuesta a poder encarar un proceso electoral ya para septiembre. A ver... Gracias, Rogelio. Sí, adelante, Gonzalo. Si la pregunta es si Trump va a hacer elecciones en noviembre, yo creo que las va a hacer. Pero claro, noviembre no es agosto, ¿no? Y por ejemplo, para ir a un ejemplo de la zona, las elecciones para la votación sobre si habrá o no constituyente chilena fueron postergadas ya de inicio de abril a octubre. Y todavía hay discusión de si en octubre va a ocurrir. Esa es una cosa. La otra es, ¿hay necesidad de que haya elecciones? Por supuesto. Las elecciones tienen que ser este año, no me cabe ninguna duda.
O sea, tampoco es posible arrastrar más. Yo creo que la resolución política, la necesidad de legitimidad, hay muchas razones. Pero lo que sí, o sea, así como me disgusta, y lo he puesto en un artículo, la retórica de las tripas de alguna autoridad, lo que sí me irrita es que la misma gente que a veces estaba hasta el tuit de Evo discutía sobre las bondades del 2 de agosto como fecha. Ahora resulta que no, ya no visitan tantas bondades, ya no tiene el 2 de agosto y ya tiene bondades el 7 de septiembre. No. Entonces, resulta que, claro, entonces la preocupación por la salud también está relativizada dependiendo de qué argumento me conviene usar. Yo lo que creo, y vi una idea de Franklin Pareja que después fue recuperada en la columna de Raúl Peñaranda, que es que al tribunal, en la ley que finalmente se apruebe, hay que darle la potestad de mover la fecha dentro de este año. Yo creo que octubre o noviembre puede ser un rango aceptable. Y si las elecciones tienen lugar el 6 de septiembre, pues felices todos. Pero yo, como ciudadano y como padre de familia, lo que no quiero es tener que comenzar a sopesar si voy a ir a votar o voy a tener el riesgo de traer la enfermedad a mi casa o no. O sea, y con lo que no quiero para mí, no lo quiero para mis padres. Entonces, yo creo que, digamos, si se le puede dar a alguna autoridad neutral una potestad con rango, me parece más legítimo que estemos volviendo a esta discusión. Espero que en un programa futuro al que ojalá nos vuelvan a invitar y en el que digamos, che, pero ahora cambiamos o no, es que prórroga, no, pero la ley es que no, el 6 se puede, no, o sea, me parece absurdo. A mí me parece que es cosas, hay que decidirlas, y perdonen que use un término un poco ajeno a la política, en un concierto un poco de adultos, ¿no? Que es, ok, o sea, hay que resolver la cuestión política, le daremos un margen, y que no sea un margen, o sea, no es dentro de los 10 años siguientes que va a elegir la fecha, pero un margen razonable, porque Estados Unidos ya ha pasado su pico. En Nueva York ya no existen las muertes que habían. Nosotros todavía no hemos llegado al nuestro, y realmente es difícil predecir con el ejemplo peruano y los ejemplos de la zona cómo se va a comportar la pandemia. Entonces, a mí me parece razonable ponerle un rango, pero entregarle al tribunal una potestad para no obligarlo además a tener que hacer la ronda de consultas y de forcejeos que ya hemos visto para lograr la postergación. Gracias, Gonzalo. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Creo que vamos a poder dar algunas conclusiones de lo que hemos hablado. Yo quiero comenzar con este tema de conclusiones. Entiendo que todavía tenemos el tema del Tribunal Constitucional pendiente. Será las próximas semanas. Ya respondió Eva Copa el viernes. Sortearán el relator esta semana y asumo que el primer caso, el de Ortiz, va a tener respuesta en los próximos 15 días. El de Camacho todavía ni siquiera pasó la comisión de admisión, probablemente salga en junio, julio, y también va a generar un escenario ahí de incertidumbre o de ruido. Pero creo que ya la fecha del 6 de septiembre va a permitir hacer todo el tema de modificación presupuestaria y avanzar al Tribunal Electoral. Creo que este tema de los escaños no debiera ser, y creo que ha quedado claro, me parece que tenemos acuerdo en eso. Habrá que habilitarlo para la elección del 2025 y entrar a un debate más técnico, mucho más técnico, sobre la subrepresentación o la representación, porque tiene otros valores el tema de nuestra Cámara de Diputados. Creo, para el próximo debate que hagamos de eso específico, que el problema está en los 130 diputados que señala la Constitución. Si tuvieran la flexibilidad de que sean un poco más o un poco menos en base a criterios técnicos, podríamos tener un mejor escenario de solución, pero eso está en la Constitución, y ahí adhiero a las palabras de Rodríguez Belcé, que tenemos que entrar a un proceso constituyente, no solo para este tema, sino para muchos otros. Recuperando el debate del tema de salud, siento que en esta elección el nivel de ausentismo va a ser bien alto. Por más que la hagamos el 31 de diciembre, vamos a tener gente que no va a ir a votar. Y esta elección era la que necesitábamos que tenga mayor legitimidad y rompa definitivamente la duda que ha quedado en la elección del 20 de octubre. No creo y no confío que el Ministerio Público pueda terminar un juicio sobre el fraude electoral. No ha hecho nada en estos meses y parece que no va a hacer nada más adelante. Ese es otro tema en debate muy amplio, pero definitivamente Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, Asamblea Legislativa tienen que hacer este diálogo interinstitucional, y creo que nadie quiere ceder porque no hay confianza en nuestra clase política. La solución que plantea Gonzalo, que parece la razonable en un país de gente con palabra,
no la puedes dar ahora, porque si se la dieras ahora, corres el riesgo de que Salvador Romero y los vocales hagan la elección en 2022, y eso no lo quiere perder la Asamblea. Quiere tener ese nivel de peso y contrapeso y de control. Parece que esa es la intuición que hay en ellos, y si ya se cambió una vez, creo que se puede cambiar otra vez. Por eso iniciaba la pregunta, ¿va a haber elecciones desde septiembre? Creo que no. Personalmente creo que va a ser alguna fecha entre septiembre y diciembre, pero vamos a tener este desgaste y vamos a tener un año complicado en lo político y con mucho material para nosotros, y va a ser un gusto tenerlos siempre en el programa. Marcelo, María cerrando. Sí, muy rapidito, muchas gracias, pero creo que estamos en un momento en el que hay que pedir que la clase política se haga cargo de sus dilemas y sus desafíos, de verdad, pero se haga cargo en serio. Y segundo, más democracia significa resolver las cosas por la vía institucional del voto. Y luego, por tanto, estoy de acuerdo, apoyo en realidad esta idea de hay que darle más prerrogativas y más derechos al Tribunal Supremo Electoral para que eso se resuelva por esa vía y no por la vía de los juzgados. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, creo que hay que ver todavía el tema de la ley que se trate en la Asamblea Legislativa para definir los rangos que eventualmente se puedan plantear. La fecha de la elección la va a tener que definir el Tribunal Electoral, es parte de sus potestades, de sus facultades. O sea, estamos en una situación muy particular que está haciendo que prolonguemos una transición, así como estirándolo como un chicle, ¿no? Por un lado. Y eso creo que lo veremos ya cuando salga el proyecto en blanco y negro, y ahí veremos que no es tanto así como que está definiendo la Asamblea Legislativa una fecha. Además, porque no puede hacerlo legalmente. Lo único que puede poner es prolongar esa transitoriedad con cierto rango temporal. Ahora, creo que hay que superar esta falsa dicotomía que se la ha pretendido plantear para tener que elegir entre derecho a la salud y el derecho a elegir, ¿no? Como si estuviesen contrapuestas. Creo que hay que tenemos que tener absolutamente claro que según la cientificidad, o sea, la diferente información científica que tenemos, que vacuna para estar libres del COVID no se va a producir en los siguientes meses. Probablemente estemos hablando del 2021, ¿no? Entonces, cualquier proceso electoral vamos a tener que enfrentar con las condiciones que tenemos. Y creo que se van a realizar, como ustedes coinciden, que se tienen que realizar estas elecciones, en mi criterio, lo más antes posible, porque es urgente un gobierno con legitimidad suficiente para encarar el reto que se nos viene, económico, político y demás. Y yo creo que a veces las soluciones no lo tienen tanto los políticos, ¿ya? Los políticos de ahí de arriba. Creo que en esto va a jugar un rol fundamental, ¿ya? La gente de a pie, ¿ya? El siempre menospreciado y utilizado y vilipendiado pueblo, ¿ya? Y que siempre ha estado y ha respondido a los retos democráticos que la historia le ha planteado. Creo que va a haber exigencias para que desde diferentes sectores de la población para que se realicen las elecciones. Y soy bastante menos escéptico en relación a la participación si se dan las elecciones el 6 de septiembre. Creo que eventualmente puede haber una merma, pero que va a haber una significativa e importante participación de la gente, tanto como jurado como con gente que va a ir a votar. Siempre que la responsabilidad mayor ha estado en la gente de a pie, las cosas han salido bien. Y creo que en este caso no va a ser distinto. Muchas gracias, estimado Rogelio. A ver, como cierre, yo diría que tengo intuiciones parecidas a las de Iván sobre la fecha final. Tengo esperanzas semejantes a las de Rogelio en cuanto a que la ley finalmente le pueda dar un rango más abierto al Tribunal Electoral. Porque
creo que, digamos, se puede sortear las suspicacias sobre prórrogas o movidas políticas a la vez que se pone un rango razonable. Me parece que el rango razonable puede ser alrededor de los meses que planteas tú, Iván, pero creo que, digamos, quiero pensar que no está perdida la oportunidad de hacer algo que nos evite gastar energía, como siempre, en cosas que predecimos ya van a tener un resultado obvio, ¿no? Quizás ponernos, o sea, estar en desacuerdo en cosas que tienen un resultado querido de modo distinto es obviamente posible. Pero en este caso, creo que si se coincide en que las elecciones tienen que ser lo más pronto posible dentro de las condiciones médicas que lo permitan, y obviamente en el 2020, porque hasta creo haberte leído en algún lado, Iván, que el tema de la propia sentencia y el declaración 2020, claro, del 2020 a 2025 ya te pone un límite. Entonces, pero a mi juicio es un tema de discusión de sentido común. Y yo abogo porque restauremos el sentido común mínimamente en una discusión que tenga además soportes de opinión pública. Yo no creo que, digamos, sean los políticos los únicos encargados. También hay que dar un cierto soporte de opinión pública. Hay acuerdos que no merecen ser tildados de, mira, la traición, es lo que están haciendo. O sea, creo que podemos ahorrarnos las calificaciones cuando está en juego una medida de mero sentido común. Y eso va para los polos más encendidos, que en general, digamos, están a la cacería de cuál es el hereje al que hay que quemar. Y yo creo que de lo que se trata es, bueno, en muchas cosas no nos pondremos de acuerdo, es la historia de nuestro país y remediarla en una generación será poco probable, pero por lo menos restaurar ciertos niveles de conversación, sentido común y de resolución de los problemas comunes, creo que a eso sí podemos aspirar. Sí, definitivamente, creo que es lo que aspira también este programa, poder dialogar y poder tener, no ha tenido la característica de debate. Nuestro compañero ausente, Jerko Illich, está trabajando como asesor en el Tribunal Supremo Electoral. Esperemos que contribuya a estas soluciones desde el rol que ocupa ahora. Está con una licencia, parece que larga, por lo menos hasta que pasen las nacionales y subnacionales. Les agradezco mucho a todos. Marcelo, muchas gracias por, como siempre, tu participación es importantísima en el programa. Y lo propio, Gonzalo y Rogelio, hemos ido construyendo ideas que me parece que son muy importantes y vamos a tener que invitarlos permanentemente a este tercer ciclo de 2 tercios. Va a ser un año de intensa actividad jurídica y política. A los oyentes, muchas gracias por habernos escuchado y por seguirnos en este tercer ciclo que va a ir los días sábado por la mañana en un horario que estamos definiendo ya con Herbol. Muchas gracias y saludos a todos.